del webinar es rúbricas para procesos de investigación. Los objetivos que tenemos delineados para hoy es explicar los conceptos de medición y evaluación, ya que la rúbrica se utiliza en los procesos de evaluación del aprendizaje en la sala de clase, aunque también se puede utilizar para que los estudiantes se autoevalúen y evalúen su trabajo. Como es un instrumento de medición, vamos a estar trabajando los aspectos de validez y confiabilidad también. Vamos a diferenciar entre rúbricas analíticas y holísticas. Vamos entonces a pasar a cómo formular criterios e indicadores de desempeño para diversos niveles de ejecución de una rúbrica. La primera parte va enfocada a la rúbrica para evaluar investigaciones cuantitativas y voy a separar un espacio para la investigación cuantitativa y para eso voy a desarrollar la rúbrica utilizando inteligencia artificial generativa como un recurso útil para desarrollar rúbricas. Así que voy a estar incorporando la inteligencia artificial en esta presentación. Algunos de ustedes que han estado en otros talleres sobre rúbrica conmigo van a ver que hay una repetición de algunos conceptos y es que lo tengo que hacer así para, como les dije, incluir aspectos de validez y confiabilidad. El marco de referencia para esta presentación está apoyado en revisión de literatura sobre el desarrollo de rúbricas y en teoría psicométrica sobre construcción de instrumentos. Y vamos a hablar un poco de evaluación formativa. Bueno, evaluación es el proceso de emitir juicio valorativo sobre la labor del estudiante en la sala de clase en este caso, y ahí básicamente el docente se trabaja dos tipos de evaluación, la formativa y la sumativa. En la formativa, el propósito de esta evaluación de manera simple es determinar en qué medida el estudiante está logrando los objetivos que el docente previamente estableció en su curso, con el propósito de ofrecer refuerzo a la enseñanza, con el propósito de reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y poder tomar acciones inmediatas para atender áreas de necesidad de los estudiantes. Y por lo tanto está ligada a la instrucción en la sala de clase, a la instrucción diaria, se hace continuamente. El ciclo de evaluación formativa, básicamente, cuando nosotros comenzamos y presentamos a los estudiantes los objetivos, no solo de los objetivos generales de aprendizaje, sino también los objetivos específicos. Básicamente compartimos con ellos las metas de aprendizaje, clarificamos esos criterios de logro que pretendemos, ¿verdad?, establecer en los prontuarios y entonces básicamente nos estamos preguntando hacia dónde vamos, le estamos presentando a los estudiantes qué es lo que queremos obtener y cuál sería el aprendizaje que queremos que ellos obtengan. Básicamente empezamos a recoger evidencia de diferentes maneras, interpretamos esas evidencias, identificamos brechas si es posible en las mismas para ver dónde estamos. A la luz de esas evidencias y si hay brechas, ¿verdad? Le damos retroalimentación a los estudiantes. Si hay brechas, ajustamos esa enseñanza. Así que fíjense que hay un ciclo de retrocomunicación ahí interesante en ese proceso para luego entonces ver si logramos cerrar la brecha. Así que hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo seguimos avanzando en esa evaluación formativa. La sumativa es la evaluación que se utiliza para determinar el logro alcanzado por el estudiante al finalizar una unidad, al finalizar un semestre, un curso, un programa, con relación a esos objetivos generales. Utilizamos usualmente una acumulación de tareas que vienen de la evaluación formativa para quizás adjudicar una nota final. Así que la sumativa se nutre de esa evaluación formativa. Vamos a ver entonces cómo la rúbrica puede ser útil en ese proceso de evaluación formativa.
Una rúbrica es una matriz de valoración del concepto matriz de las matemáticas, ¿verdad? Que es un arreglo de filas y columnas. Pues esa matriz de valoración se establecen unos criterios de desempeño y unos indicadores. Y a través de una escala, que puede ser cuantitativa o cualitativa, se determina la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas. Ese instrumento de medición permite obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso. En el caso de una de las rúbricas, de los tipos de rúbricas. Así que es una herramienta de evaluación que se utiliza para establecer criterios claros y objetivos en la evaluación de trabajos, proyectos, tareas o cualquier otro tipo de actividad de desempeño. Consiste en una tabla o matriz que enumera los criterios específicos que se van a utilizar al evaluar el trabajo, eh, junto con una escala de calificación que describe los niveles de desempeño en relación con cada criterio. Los, esos criterios específicos se llaman también indicadores de desempeño. Las rúbricas suelen incluir descripciones detalladas de los niveles de desempeño que van desde el nivel más bajo al más alto, con indicadores específicos de lo que se espera en cada nivel. Esto lo vamos a ver ya mismo cuando entremos en el ejemplo que les traje. Esto facilitará la comunicación entre el evaluador y el evaluado, ya que ambos entienden claramente qué se espera y cómo se calificará el trabajo. Bueno, esto es importante porque se esperaría que el docente en su proceso evaluativo presente la rúbrica al estudiante cuando le da la tarea. Yo ofrezco un taller que se habla de aspectos éticos en la evaluación, y uno de los aspectos éticos en la evaluación plantea el concepto de autonomía. El principio ético de autonomía va dirigido a que el docente, o sea, el que es evaluado, ¿verdad? El estudiante, debe conocer los criterios por los cuales va a ser evaluado en todo momento en el semestre, incluyendo las tareas particulares que se le asignan. Quiere decir que si usted va a utilizar una rúbrica para puntuar, ¿verdad? Darle una puntuación a un trabajo, pues debe compartir con el estudiante esa rúbrica antes de darle la tarea y discutir la misma antes de darle la tarea para que el estudiante esté informado. Así que eso facilitaría esa comunicación entre el evaluador y el evaluado. ¿Okay? Los componentes de la rúbrica tienen unos criterios que son los que caracterizan la conducta esperada o requerida para completar esa tarea. Y más adelante yo les voy a estar, ¿verdad? Hablando de cómo uno puede proceder a determinar esos criterios. Criterios son aquellas áreas generales de desempeño del estudiante en la tarea. ¿Y qué es lo que usted espera que el estudiante presente en el trabajo que usted le ha asignado? Están los indicadores de desempeño, que lo que hacen es que indican el grado de competencia que categoriza la ejecución de los estudiantes basada en los criterios. O sea, si yo tengo un criterio, por ejemplo, en una investigación de, digamos, presentación del problema o descripción del problema de investigación, ese sería el criterio. Y entonces yo tengo un nivel de excelencia en mi rúbrica. En esa intersección del nivel de excelencia y el criterio van a ir unos indicadores que me van a ¿verdad? Me van a decir a mí qué es lo que se espera que un estudiante presente, ¿verdad? ¿Cómo sería un problema en la presentación del problema, la descripción del problema de esa investigación para un nivel de excelencia? Describen de manera detallada, ¿verdad? La ejecución que debe exhibir el estudiante para ese criterio en ese nivel. Y entonces están los niveles y la escala que indica los valores o puntuaciones para cuantificar esa ejecución y poder facilitar esa medición, ¿verdad? Más precisa y objetiva dentro de la subjetividad que pueda existir en la tarea. Al diseñar una rúbrica, tenemos que, ¿verdad? Pensar en unos pasos.
Así que vamos a diseñar una rúbrica y tenemos que definir los objetivos de la evaluación. Antes de diseñar esa rúbrica es importante que el docente tenga claro qué es lo que quiere evaluar y cuáles son los objetivos específicos del trabajo o proyecto. También los estudiantes deben tener claro qué es lo que se quiere evaluar y cuáles son los objetivos. Se identifican esos criterios de evaluación, así que una vez que se han establecido los objetivos, identificar esos criterios que usted va a utilizar para evaluar ese desempeño, bueno, deben ser relevantes para los objetivos y deben estar claramente definidos y ser comprensibles, ¿verdad? Los estudiantes lo puedan entender para el evaluador y el evaluado. Para eso, una recomendación es utilizar la literatura de la disciplina. Si usted no está muy claro, pues, ¿verdad? Usted hace una búsqueda de qué es lo que se debe evaluar en una tarea particular y hay mucha información disponible hoy día. Más adelante yo les voy a dar algunas fuentes que se pueden utilizar. Va a determinar los niveles de desempeño, cuáles son los diferentes niveles de desempeño para evaluar cada criterio. Algunas veces las instituciones imponen unos niveles ¿verdad? Particulares de desempeño. Usualmente varían, ¿verdad? De insatisfactorio a sobresaliente y describen qué es lo que se espera en cada nivel. Aquí en la universidad tenemos los profesores que evalúan a sus estudiantes utilizando la plataforma OLAS, saben que se adoptaron 4 niveles de desempeño en el recinto. Especificar los indicadores. Para cada nivel de desempeño hay que proporcionar unos indicadores claros y específicos que van a describir lo que se espera en términos de la calidad y cantidad de la información que se presenta en la tarea. Estos indicadores ayudan al docente, en este caso, ¿verdad? El evaluador, y a los estudiantes, a los evaluados, a comprender las expectativas y los estándares de desempeño que el docente quiere lograr. Se organiza la rúbrica en una tabla matriz, ¿verdad? De acuerdo a los niveles de desempeño, para que sea fácil de entender y que se pueda ver cambio, ¿no? De un nivel a otro, que se pueda ver una gradación de un nivel a otro. Se revisa y se ajusta la misma. Una vez que se haya diseñado la rúbrica, se revisa y se va ajustando según sea necesario, para asegurarse de que sea completa, clara y precisa. Pues aquí puede haber, si por ejemplo usted está utilizando una rúbrica que es, digamos, utilizada por otros profesores, pues deben reunirse, ¿no? Y trabajar algunos ajustes que se puedan dar. Y también se pueden, en algunos departamentos utilizan, digamos, en el Departamento de Español en Estudios Generales, los profesores desarrollaron una rúbrica para trabajos escritos y ellos lo que hicieron fue que en reuniones desarrollaron la rúbrica y entonces aprendieron también el proceso de calibración. El proceso de calibración básicamente va dirigido a que cuando se adjudican puntuaciones en diversas secciones de un trabajo, haya una consistencia en la manera en que se adjudican las puntuaciones, apuntando un poco al concepto psicométrico, a la propiedad psicométrica de confiabilidad en la adjudicación de puntos, ¿verdad? La consistencia interna al adjudicar puntos. Bueno, pues se somete a prueba la rúbrica, ¿verdad? Se prueba en situaciones pilotos y entonces se identifican problemas en la misma. Si se identifican problemas, pues entonces se trata de mejorar, ¿verdad? Y ver cuál fue el área de dificultad que se encontró. Dentro de las rúbricas hay dos tipos, la rúbrica analítica y la rúbrica holística. La rúbrica analítica se utiliza para evaluar por separado diferentes partes de un producto y luego se suman las puntuaciones para obtener una calificación. En otras palabras, es una rúbrica que va con indicadores bien específicos de cada nivel para cada criterio.
La rúbrica holística, por otro lado, evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Quiere decir que es una visión más amplia de la tarea, no específica, como lo es la analítica. La rúbrica holística, lógicamente, es más fácil de evaluar porque tiene, ¿verdad? Básicamente, probablemente en cada nivel todos los criterios juntos, mientras que la rúbrica analítica separa los criterios. Las rúbricas analíticas se prefieren cuando se requiere un proceso de respuesta enfocada. ¿Por qué? Porque evalúan individualmente diferentes habilidades o características que requieren que se examine el producto varias veces. Así que se usan más para la evaluación formativa. Cuando uno, por ejemplo, da una propuesta al estudiante, una propuesta de investigación, y va a evaluar esa propuesta, digamos, en 3 momentos. En 3 momentos en el tiempo, al inicio, a la mitad del semestre y al final. Pues la rúbrica analítica sería adecuada porque le puede indicar al estudiante específicamente cuáles son las áreas de necesidad y cómo puede mejorar ese producto final que sería la propuesta. Aquí los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de los criterios evaluados, por lo tanto se puede crear un perfil de esas fortalezas o áreas de reto que tiene el estudiante, ¿verdad? En la tarea. Así que se puede crear ese perfil no solo del estudiante, sino también del grupo. ¿Okay? Y si acaso, ¿verdad? El docente determina áreas de reto, que podrían ser áreas de debilidad, pues puede, como es evaluación formativa, puede tomar tiempo, le da tiempo para hacer acciones transformadoras en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso las matrices de valoración analítica promueven una valoración formativa y ese es el uso más importante que tiene este tipo de rúbricas. El uso de rúbricas holísticas para calificar puede resultar en un proceso más rápido que cuando se utilizan las rúbricas analíticas. Casi siempre se utilizan cuando el propósito de la valoración es por su naturaleza sumativo. Quizás ese producto final, ¿verdad? Visto desde una manera amplia, pues entonces la rúbrica holística tiene su espacio ahí. Pero el problema con este tipo de rúbrica es que no se provee mucha retrocomunicación al estudiante. Así que este sería un formato de ese tipo de rúbrica holística, ¿verdad? Que se determinan los niveles de ejecución, en este caso 3, y se escriben tanto los criterios como los indicadores de desempeño, van en el espacio, ¿verdad? De la matriz. O sea, se evalúa de manera general el producto. ¿Cuál de los dos tipos de rúbricas es el mejor? Bueno, pues ninguno es mejor que el otro, ¿verdad? Ambos tienen su lugar en el avalúo y dependen de el tipo de trabajo o proyecto asignado, del tipo de retrocomunicación que queremos brindarle al estudiante. Si usted quiere, es un trabajo, ¿verdad?, de naturaleza formativa y usted quiere brindarle durante esas fases del proceso de entrega del trabajo al estudiante información y retrocomunicación apropiada, pues la recomendación es que utilice una rúbrica analítica. Si es una visión global del trabajo, pues probablemente utilice una rúbrica holística. Para elaborar una rúbrica, como habíamos visto anteriormente, hay que delimitar el propósito, ¿verdad?, de la misma. Si voy a dar retrocomunicación, si voy a dar una mirada global, ¿verdad? Pues utilizo la analítica o utilizo la holística. ¿Qué tipo de rúbrica voy a usar? Pues dependerá de ese propósito. Usted tiene que determinar si la va a adoptar, si la va a adaptar o si va a construir. Bueno, el proceso de adoptar una rúbrica es que usted encuentre una rúbrica que le es útil en algún lugar, de algún compañero, de, ¿verdad?, una revisión que usted hizo, una búsqueda de rúbricas en algunas de las plataformas y usted entiende que esa rúbrica tiene todos los elementos para usted utilizarla, pues usted la adopta. Si esa rúbrica usted le quiere hacer algún cambio porque entiende que es útil, pero le faltan algunos elementos, usted quiere añadirle algo, pues usted la adapta o la construye de inicio. O sea, usted la hace, ¿verdad?,
desde el inicio y es su rúbrica. Si usted la adopta o la adapta, como siempre he dicho en mis presentaciones, tiene que darle crédito a la fuente donde usted obtuvo esa rúbrica, tanto si la adoptó como si la adaptó, ¿verdad? Así que usted le da crédito a la fuente. Puede ser una institución, una entidad, ¿verdad? Un compañero. Si usted la construye, pues usted se va a dar crédito a usted mismo, como que esa rúbrica usted la desarrolló. Revisa la literatura para definir esos constructos particulares de la disciplina y de la tarea que usted asignó. Selecciona o crea la escala, delimita esos criterios y redacta los indicadores y la utiliza y la revisa, ¿verdad? Siempre es bueno revisarla. Nunca vamos a hacer una rúbrica perfecta ni vamos a conseguir una rúbrica perfecta, ¿verdad? Eso no existe, son instrumentos que van sufriendo cambios, ¿verdad? Que van evolucionando. Y a veces cuando corregimos un trabajo, el mismo trabajo nos puede dar a nosotros algunos elementos para hacer esos cambios. Como les había dicho, si usted la va a adoptar, pues básicamente es que usted ya identificó una rúbrica y la va a utilizar tal y como la fue construida, pues la puede utilizar siempre y cuando usted le dé el crédito a la fuente de donde usted la adoptó. Si usted la adapta, pues también, ¿verdad? Que es ya una rúbrica creada y usted la modifica. Y si usted la construye, usted desarrolla la rúbrica propia y entonces redacta esos criterios indicadores, pues esa es su rúbrica y usted se da crédito a usted mismo. Algo importante son los niveles de la escala, ¿verdad? ¿Cuántos niveles voy a desarrollar? Bueno, pues algunas rúbricas tienen 3 niveles. En la revisión de literatura que yo hice, estos son algunos de los, la nomenclatura que se usa. Algunos dicen en desarrollo aceptable ejemplar, no aceptable competente logrado. Son algunos de los nombres que llevan esos niveles. 4 niveles: iniciado, en desarrollo, satisfactorio, excelente, no aceptable, marginal, cumple las expectativas, excede las expectativas. 5 niveles: deficiente, iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente. 6 niveles: no satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, bueno, excelente. Esta de 6 niveles, precisamente, esta escala es la que utiliza el College Board de Puerto Rico para evaluar la situación pedagógica en las pruebas PCMAS. Muchas veces nos preguntamos cuántos niveles debe tener una rúbrica, ¿verdad? La Junta de Directores de la Asociación Americana de Colegios y Universidades sugiere 4 niveles. En estudios que se han hecho con relación al número de niveles que puede tener una rúbrica, se ha encontrado que cuando las rúbricas son impares, por ejemplo, de 3 a 5 niveles, de 3 o 5, las personas que evalúan tienden a irse a los medios y entonces no se produce mucha variabilidad en las puntuaciones. Mientras que cuando son de niveles pares, pues, ¿verdad? Pues hay una mejor distribución en términos de la variabilidad de puntuaciones. ¿Por qué se sugiere la de 4 niveles? Porque hacer una rúbrica de 6 niveles es un poco complejo, sobre todo para poder establecer la diferencia entre 2 niveles. O sea, a veces terminan 2 niveles siendo lo mismo. Y por eso es que entonces se sugiere que sean de 4 niveles. El recinto de Río Piedras, en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, cuando yo la dirigía, decidimos adoptar 4 niveles en consenso con la Junta, ¿verdad? Que estaba supervisando, que sería el Decanato de Asuntos Académicos, y los coordinadores de avalúo del recinto. Decidimos optar 4 niveles. ¿Cómo desarrollar una rúbrica analítica? Bueno, que es la que vamos a estar viendo hoy. Establezca con claridad dentro de la actividad qué va a evaluar. Si son objetivos, si es comportamiento, si es el desempeño de un estudiante, si son competencias, si son actividades educativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene que tener claro eso para poder darle validez de contenido a su rúbrica. Que la rúbrica mida
lo que se supone que está midiendo, ¿verdad? Esos niveles de ejecución de los estudiantes de acuerdo a la expectativa que usted tiene en esa tarea. Así que en cierta medida usted tiene que proveer esa validez de contenido. De hecho, cuando vino la Middle States a Puerto Rico, en la última acreditación del recinto, ellos se reunieron con nosotros y tuvimos que evidenciar cómo habíamos desarrollado las rúbricas a la luz de los objetivos de enseñanza para los programas. Así que ellos piden evidencia de esa validez de contenido del instrumento de medición. Para esto, busca un buen modelo, identifica las características que definen un buen trabajo para poder desarrollar las mismas, ¿verdad? O sea, tiene que haber documentación de cómo se procedió a desarrollar esa rúbrica a la luz de los objetivos de enseñanza descritos en los sílabos, ¿verdad? A nivel de curso, a nivel de programa. Describa lo más claramente posible esos criterios de desempeño que va a utilizar para llevar a cabo esa evaluación y deben estar alineados a los objetivos del curso. Eso también es una evidencia de validez, ¿verdad? Establezca esos indicadores de desempeño que puede alcanzar el estudiante y entonces puede añadirle una escala numérica. Y la escala numérica es útil para poder, ¿verdad?, adjudicar una puntuación. Revise lo que ha plasmado en esa matriz de valoración para asegurarse que no le falta nada, que cumple con los, ¿verdad?, requisitos mínimos que usted entiende que representan esa calidad en el trabajo. Practique la administración de esa matriz valorativa para desarrollar consistencia en la evaluación. Y eso ahí se atiende el aspecto psicométrico de la confiabilidad de un instrumento. Que en qué medida la adjudicación de puntos es bastante eficiente y consistente. Que usted esté adjudicando puntos a dos tareas que son parecidas a la misma puntuación. ¿Okay? Hay veces que los docentes muchas veces no pueden distinguir algunas rúbricas y le llaman rúbricas a las escalas de valoración o a las hojas de cotejo. Pues estos no son rúbricas, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Una escala de valoración sería algo parecido a esto, ¿no? Que aparecen los criterios de una tarea, ¿verdad? Porque una tarea que sigue el formato, el estudiante plantea claramente el problema y propósito de la investigación, sustenta la justificación teórico-práctica con evidencias de la literatura, la revisión de literatura tiene mucha relación con el problema, las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos. En muchas facultades se utilizan este tipo de escala de valoración para adjudicar puntuación a estudiantes en una defensa, digamos, de una tesis o disertación. Yo he visto algunas parecidas a esta, ¿no? Y la persona le hace una X ¿verdad?, en cada uno de esos criterios de acuerdo a la percepción que tuvo del trabajo. Y luego suman, ¿verdad? Y entonces pues deciden si el estudiante se le adjudica notable, bueno, sobresaliente en ese trabajo. Esto no es una rúbrica. ¿Por qué? Porque en esa intersección entre el nivel ¿verdad?, de excelencia o satisfactorio o en progreso no hay ningunos indicadores que me digan por qué se le adjudicó esa X ahí, ¿verdad? Simplemente es una percepción que tiene la persona, pero no hay unos criterios, no hay unos indicadores específicos que me estén llevando, ¿verdad?, a darle la puntuación. Así que eso no es una rúbrica. Y también, ¿verdad?, esta sería una lista de cotejo que simplemente determina si se observa o no se observa un elemento en esa tarea. Así que esto no es una rúbrica, esto es una lista de cotejo y claro, tiene también su utilidad en la evaluación de los estudiantes, pero no presenta ni le da mucha información al estudiante, no comunica ni le da información al estudiante sobre la ejecución. Así que esto no sería una rúbrica, ¿verdad?
hay dos características importantes de los instrumentos de medición. Una es la validez y la otra es la confiabilidad. Son dos características psicométricas importantes que hay que documentar siempre cuando se está trabajando con instrumentos de medición. La validez es el grado en que un instrumento mida realmente lo que pretende medir. Y ¿verdad? Que si yo voy a medir procesos de investigación, en efecto mida eso. Si yo voy a medir una presentación oral, que en efecto mida los elementos que el docente entiende que se deben dar en una presentación oral. Y existen varias fuentes de evidencia sobre la validez de los resultados de un instrumento, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando usted desarrolla un instrumento como una rúbrica, pues tiene que irse a la literatura, ¿verdad? Que buscar en la literatura para que la literatura le diga cuáles son esos criterios que se deben considerar. La confiabilidad, por otro lado, se refiere al grado en que la administración repetida de un instrumento al mismo individuo produzca resultados iguales. Así que se relaciona con la exactitud de la medición. Así que se expresa en unidades probabilísticas que van desde 0 a 1 y se pueden calcular, usualmente, ¿verdad? Se pueden calcular. Y tiene que ver, en este caso, con que yo, cuando esté evaluando dos trabajos que parezcan iguales, ¿verdad? Yo le esté adjudicando la misma puntuación a cada uno. En la medida en que haya una relación bastante estrecha entre esas puntuaciones, pues se dan estos coeficientes de correlación, ¿verdad? Altos. Mientras más cerca de 1, pues mejor es la correlación. Y la consistencia interna del instrumento, pues es alta. Algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño de ese trabajo, ¿verdad? El examen o la rúbrica, y no requieren de la administración. Todas las evidencias de confiabilidad se basan en procesos estadísticos, por lo que se requiere la administración previa del instrumento, ¿verdad? Y todo el que ha trabajado tesis en el área de ciencias de la conducta sabe que hay que, ¿verdad?, someter evidencia de la confiabilidad del instrumento. La validez relacionada con el contenido. Este tipo de validez determina cuán apropiados y relevantes son esos ejercicios, ¿verdad?, digamos en un examen, al contenido que se está considerando, si fuese una prueba. Pues aquí usualmente en muchos departamentos se utiliza la construcción de instrumentos utilizando profesores, ¿verdad? En algunos departamentos las pruebas departamentales las hacen los profesores que son expertos. Ellos revisan los ejercicios mediante una planilla de especificaciones, ¿verdad? Establecen su correspondencia con el contenido del instrumento y pueden evidenciar esa validez de esa manera. Cuando se utilizan rúbricas o escalas de medición, se recomienda, si es a nivel de quizás de departamento, realizar procesos de calibración con los evaluadores, ¿verdad? De tal manera que estos se familiaricen con la rúbrica y cada uno de los niveles de ejecución. En el caso del recinto de Río Piedras, puedo dar fe que en muchos departamentos se han ofrecido sesiones cuando se van a dar algunos de los... se va a utilizar la rúbrica para evaluar, digamos, un ensayo, pues se han reunido los profesores y se han dado talleres sobre cómo calibrar cada uno de los participantes del equipo evaluador. De tal manera que cuando se estén trabajando independientemente en sus evaluaciones, en sus cursos, ellos puedan asegurarse en cierta medida de estar adjudicando puntuaciones similares a una diversidad de tareas. Así que aquí lo que se hace es que se seleccionan unos tareas, unos trabajos
que tienen unas características particulares. Digamos, yo escojo un trabajo de nivel 2, un trabajo de nivel 3, un trabajo de nivel 1, un trabajo de nivel 4, si voy a usar 4 ¿verdad? Niveles, y entonces se los doy a las personas y cada uno lo evalúa, indica cuál es ¿verdad? El puntaje que le ha dado, y entonces si hay alguna discrepancia se lleva una discusión en torno a las razones que fundamentan esa adjudicación de puntos y se llega a consenso. Esta dinámica se utiliza para realmente poder tener un equipo calibrado, ¿no? Así que es un trabajo muy interesante que lo hemos hecho consistentemente aquí en el recinto para evaluar tareas a nivel de la institución, como por ejemplo el razonamiento verbal en español e en inglés. Esta es una tarea que se ha hecho bastante aquí en el recinto, en el programa de bachillerato. La confiabilidad, para la confiabilidad hay que utilizar procedimientos estadísticos que están centrados en correlaciones, coeficientes de correlación. Y hay una diversidad de maneras de determinar la confiabilidad, dependiendo de la tarea, ¿verdad? Que no voy a entrar mucho en esto hoy. El más que se utiliza es el coeficiente, la consistencia entre jueces y la consistencia interna, cuando es un instrumento como por ejemplo una prueba objetiva. Esto es una relación entre confiabilidad y validez. Fíjense que si yo tengo esta, ¿verdad? Estoy tirando dardos a este círculo, pues ahí no apunté, ¿verdad? A donde debería, que es el centro, pues eso no tiene ni confiabilidad ni validez, ¿verdad? En el segundo diagrama fui bien certero, ¿verdad? Acerté en una posición que no era donde debía. Así que eso es un ejemplo de un instrumento que tiene confiabilidad pero no tiene validez. Y donde yo acerté en el centro todo consistentemente, pues ese tiene confiabilidad y validez. Una prueba puede ser confiable, pero si no es válida, ¿verdad? No se debe usar. Un instrumento puede ser confiable, pero si no es válido, no se debe usar. Quiere decir que lo más importante aquí es la validez del instrumento. Vamos a ver ahora cómo se trabajarían los criterios para un trabajo de investigación. ¿Qué criterios uno consideraría? Bueno, yo les voy a hablar ahora y lo que les voy a presentar está basado esencialmente en un desarrollo de una rúbrica que comenzamos en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil cuando yo la dirigía, ya que uno de los dominios del aprendizaje del recinto es el proceso de investigación. Había que desarrollar una rúbrica para procesos de investigación y nos encomendó la decana de Asuntos Académicos que empezáramos a trabajar una rúbrica, ¿verdad? Así que nos propusimos investigar sobre qué se debería considerar en esa tarea, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad? A través de la búsqueda de literatura, en si hubiese sido un trabajo escrito, ¿verdad? Cuando se presenta el trabajo escrito. Nos fuimos más allá, ¿verdad? No solamente el proceso investigativo, sino también el proceso de presentación del escrito. Así que pensamos en cuando uno está haciendo una investigación, hay un espacio, ¿verdad?, de cómo se plantea el problema, cómo surge el problema, por qué es un problema, ¿verdad?, de investigación, cuáles podrían ser las preguntas de investigación que dan origen al estudio del mismo, si hay variables, cuáles serían las variables del estudio, ¿verdad?, cómo se describen las variables, cómo contribuye ese problema a la literatura, a la disciplina, ¿verdad?, particular, cuál sería el diseño que se va a desarrollar en esa investigación. Estos criterios no están en orden, ¿verdad? No están en orden. ¿Cuál sería la población y la muestra que se estaría trabajando, ¿verdad? O que estaría disponible para ese estudio? ¿Cuál es la fase de instrumentación, ¿verdad? La recopilación de datos, cómo se analizarían los datos,
cuáles serían las fuentes de información, ¿verdad?, que se están utilizando de la revisión de literatura, cuál es la calidad de las fuentes de información, cuáles serían los procesos de recopilar datos, cuál es la relación con el tema de investigación, cuál es la extensión de esa revisión, ¿verdad? Cómo se administran los instrumentos, cómo se utilizan los protocolos, cómo se codifican los datos, cómo se describen los análisis, cómo se presentarían los resultados. Fue una búsqueda de algunos de los criterios. No necesariamente los vamos a usar todos, pero fue lo que la literatura nos ofrecía, ¿verdad?, en términos de posibles criterios al evaluar un trabajo escrito sobre investigación cuantitativa. Respuestas a las preguntas, si esos análisis me conducen, ¿verdad?, a responder las preguntas, si hubo un análisis crítico de los resultados, si se incorporó a la literatura en ese análisis crítico de los resultados, porque muchas veces algo que ocurre con muchos estudiantes que no son, ¿verdad?, no son expertos en investigación, no pueden incorporar la literatura a los hallazgos, ¿verdad? Hacen una revisión de literatura y después la dejan desamparada porque no logran conectar esa literatura con los hallazgos. Relación con las conclusiones de esa literatura, ¿verdad? Si recomiendan, qué recomiendan para futuros estudios, porque, ¿verdad?, probablemente su estudio entienden que podría haberse dirigido de otra manera, ¿verdad?, otro enfoque paradigmático en términos de quizás hacer un modelo mixto, incorporando elementos cualitativos, ¿verdad?, o algunos elementos que no se pudieron atender en ese estudio y se recomiendan para futuros estudios otras variables, otras poblaciones. ¿Cuáles son las conclusiones sobre las preguntas de investigación, ¿verdad? Incorporación de esa literatura, ¿verdad?, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y aquí entonces tenemos una rúbrica que nosotros desarrollamos en esos inicios del proceso evaluativo. Les voy a enseñar y por qué aquí se seleccionó dos adjudicaciones de puntuaciones en esos escala, ¿verdad?, valorativa. Lo que hicimos aquí fue que vimos, por ejemplo, estos cuatro criterios caerían dentro de la introducción al producto, que sería el escrito, ¿no? El escrito. Aquí en el recinto decidimos adoptar 4 niveles. En este caso, el nivel más bajo sería el nivel iniciado, el segundo nivel en progreso, el tercer nivel es satisfactorio y el cuarto nivel es excelente, ¿verdad? Se puede comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como usted mejor crea. En el caso nuestro, al inicio decidimos adjudicarle 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 1 al iniciado, 2 a progreso, 3 a satisfactorio, 4 a excelente. ¿Qué pasaba cuando los docentes adjudicaban puntuación? ¿Verdad?, los 4 niveles utilizando 1, 2, 3, 4. En el inicio del proceso de evaluación del aprendizaje en el recinto, los docentes utilizaban unas plantillas en Excel y cuando regresaban esas plantillas ¿verdad?, eran evaluadas por la oficina de evaluación del aprendizaje, notábamos que había profesores que en lugar de darle 1 ¿verdad?, 2, 3, 4, daban puntuaciones como por ejemplo 1.4, 1.5, 2.7, 3.2, ¿verdad?, 3.5, 3.8, no daban la puntuación en un número entero. Lo daban ¿verdad?, en una escala continua. Y nosotros queríamos que fueran 1, 2, 3, 4. Así que lo que hice, porque cuando hablábamos con ellos nos decían, bueno, lo que pasa es que esto es satisfactorio
pero no es un 4, no es un 3, es un 2.8, ¿verdad? No es un 3. Por eso le di 2.8, porque no creo que sea 3. No llegó a 3. Porque satisfactorio era 3, ¿verdad? Y excelente era 4. O decían, bueno, le di 3.5 porque realmente no era 4, era de 3.5. Pues entonces decidimos, para evitar los decimales, decidimos darle las puntuaciones de esta manera, ¿verdad? Quiere decir que iniciado se le puede dar entre 1 2, 1 o 2. No se le puede dar puntuaciones decimales. 3 o 4, 5, 6, 7, 8. Para un poco, ¿verdad?, complacer esas discrepancias que vimos al inicio. Así que por eso las escalas aquí en la universidad se utilizan de esta manera. Pues aquí nosotros lo que hicimos fue crear, por ejemplo, en la introducción tiene 4 elementos: planteamiento del problema, las preguntas de investigación, las variables del estudio y la contribución a la disciplina dentro de esa introducción, ¿verdad? Si es que el docente lo va a considerar. Recuerden que el docente puede no considerar alguno de estos elementos si realmente no es parte de la tarea. Y entonces se desarrolló esta escala, ¿verdad? Y estos indicadores. Por ejemplo, una persona que se obtenga una puntuación de 7 o 8 en el planteamiento del problema debe, ¿verdad?, considerar lo siguiente: que ese estudiante planteó claramente el problema y propósito de la investigación. El problema es relevante, se sustenta la justificación o su significado teórico práctico con evidencia, ¿verdad? Si el estudiante realmente se le adjudicó 5 o 6, pues es que planteó el problema y el propósito, pero la justificación o significado teórico práctico no está claramente sustentada. Así que ahí hay una degradación en términos de la justificación. La evidencia que presenta a veces no es relevante. ¿Ve? Por eso es que el estudiante no obtuvo 7 u 8, sino 5 o 6. En progreso es que el estudiante plantea el problema y el propósito, pero es poco relevante. El mismo es poco relevante. Presenta confusión en la justificación en términos de su significado teórico práctico y la evidencia que representa. Si fuese iniciado, pues es que el problema presentado no es claro, la justificación no está bien sustentada. Así que hay que un poco ver si hay una degradación dentro de cada nivel, porque esa degradación dentro de cada nivel es lo que va a hacer que el docente le adscriba una puntuación particular, ¿verdad? Porque se tiene que ajustar a esa descripción de esos indicadores dentro del criterio y con relación a la calidad del trabajo. Y en ese sentido, ¿verdad? Esta es una rúbrica que ya tiene, esto fue trabajado hace como algunos 10 años. Es una de las rúbricas que aparece en la plataforma OLAS. La plataforma OLAS es una plataforma que desarrollamos aquí en el recinto y que los docentes tienen acceso. Más adelante yo quizás les presente algo sobre la plataforma, si tengo tiempo, donde el docente puede utilizar rúbricas ya hechas para trabajarlas en su sala de clase y adaptarlas, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades. Puede desarrollar dentro de una plataforma que tenemos rúbricas particulares, o sea que le puede añadir o quitar elementos. En el caso, ¿verdad? Aquí tenemos las preguntas, las variables y contribución a la disciplina. Si nos vamos por ejemplo, a variables, dice, se identifican todas las variables del estudio. Las variables fueron definidas conceptual y operacionalmente, pues si eso es así, el estudiante se le adjudica 7 u 8, ¿verdad? Dependiendo de cómo el docente vea ese criterio en particular, de acuerdo al trabajo. En el caso de satisfactorio, pues algunas variables fueron definidas conceptual y operacionalmente, o sea, no las definió todas. En el caso de en progreso, las variables no fueron definidas operacionalmente, quizás conceptualmente, pero no operacionalmente. En el caso de iniciado, no se identifican las variables y no existe su definición conceptual y operacional. O sea, el estudiante realmente no pudo trabajar la definición, ¿verdad? Y eso con relación, no voy a discutirlos todos porque son bastantes,
Así que aquí tenemos, por ejemplo, la parte de la introducción. En el próximo tendremos la metodología. Fíjense que aquí nosotros dividimos los criterios en áreas más amplias, ¿verdad? Introducción, la segunda sería metodología. Aquí en metodología tenemos el diseño de investigación, la población y la muestra, la fase de instrumentación, la recopilación de datos y el análisis de datos. En este caso, yo solamente voy a presentar el diseño y quizás el análisis. En el diseño se describe de manera detallada el diseño. El diseño es adecuado para contestar las preguntas o hipótesis. En el caso de satisfactorio, se describe el diseño parcialmente. El diseño es adecuado para contestar las preguntas o hipótesis. En progreso, se describe el diseño de manera superficial. El diseño, pero es adecuado, ¿verdad? El diseño en el iniciado, el diseño presentado no cumple con el propósito del estudio. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué se le da 1 o 2? Pues porque el estudiante hizo algo, ¿verdad? Hizo algo en la tarea, no la dejó fuera. Por eso es que no aparece 0 aquí. En el caso de análisis, se indica cómo se analizarán los datos y su enfoque es cónsono con las preguntas o hipótesis. Describe cómo se analizarán los datos. Describe parcialmente cómo se analizarán los datos y no describe cómo se analizarán los datos, ¿verdad? Así que estoy viendo solamente algunos. En la fase de instrumentación, los instrumentos son adecuados para recopilar los datos. Se establece evidencias contundentes de la validez y la confiabilidad. En el caso de satisfactorio, los instrumentos son adecuados para recopilar los datos. Se presenta evidencia de su validez y de su confiabilidad, ¿verdad? No es contundente. Los instrumentos, en el caso de progreso, son adecuados para recopilar los datos. La evidencia que se presenta de validez y confiabilidad es limitada. Y en el caso de iniciado, presenta instrumentos, pero los mismos no son adecuados para recopilar los datos y no se presenta evidencia de confiabilidad y validez de los instrumentos. Así que ahí tenemos 5 elementos de metodología. Aquí vamos a estar viendo las fuentes de información en términos de la variedad y en términos de la calidad. ¿Verdad? En términos de la variedad, pues dice, las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos en el área. Eso es, ¿verdad? Esos teóricos seminales en la disciplina. En el satisfactorio, las fuentes de información son variadas. Se utilizan textos de distintos autores reconocidos en el área. Y así, ¿verdad? La variedad de las fuentes de información es limitada. Algunos textos de autores reconocidos en el área no son consultados. Así que estamos viendo algunos de los elementos y cómo nosotros desarrollamos. Recuerden que esto es una rúbrica que tiene ya muchos años. La misma puede haber, ha tenido cambios. Estoy presentando la original. En el caso de la calidad, dice el 80% más de las fuentes de información provienen de textos con autoridad o revistas arbitradas, ¿verdad? Fíjense que aquí se trabajó con una cantidad digamos, de 200 fichas, ¿verdad? O fuentes de información. Hay 160 que cumplen con eso, ¿verdad? De 100 hay 80 que cumplirían con eso. O sea, se trabajó con una cuantificación. En el caso de satisfactorio, pues se trabajó entre 79 y 60% de las fuentes, ¿verdad? Que provienen de textos con autoridad o revistas arbitradas. Y así 59 a 40 y menos de 39, pues sería la de iniciado. O sea que aquí se cuantificó la calidad de la fuente en términos de ¿verdad? Unas consideraciones matemáticas. La extensión, por ejemplo, la revisión es extensa y se relaciona con las variables. La revisión se relaciona con las variables, realmente no es extensa, ¿verdad? La próxima, la revisión es limitada, se relaciona un poco con algunas variables. Y así, ¿verdad? Seguimos con el próximo. Aquí estamos hablando de recopilación de datos.
Lo que hicimos fue todos aquellos criterios que yo les mencioné al inicio se trataron de colapsar en unos criterios mucho más generales, ¿verdad? Para entonces trabajar de manera más particular esta rúbrica. Aquí en recopilación de datos tenemos el proceso, las instrucciones y el protocolo, ¿verdad? En el caso de análisis de datos tenemos cómo se codificó, la descripción del análisis a llevarse a cabo y la forma de presentar los resultados. Fíjense que la rúbrica es bastante exhaustiva en términos de los distintos elementos de la investigación que se producen en un escrito, ¿verdad? Que se van a producir en un escrito. O sea, no es meramente una investigación y quizás una presentación oral, sino que aquí lo que se esperaría es que el estudiante presente un escrito de esa investigación. Podríamos estar pensando en una tesina, en una tesis o en una disertación. ¿Okay? Y quizás al estudiante, si se le da esta rúbrica, puede ayudarlo a mejorar el escrito antes de entregarlo. Si el estudiante conoce este protocolo, ¿verdad? Esta guía de cómo trabajar una investigación y cómo plasmarla en un escrito. En el caso vamos a ver de descripción del análisis a llevarse a cabo. El análisis estadístico es adecuado para contestar las preguntas o someter a prueba las hipótesis. El análisis estadístico es adecuado para contestar las preguntas o someter a prueba las hipótesis. Fíjense que básicamente es el mismo, ¿verdad? El análisis estadístico presenta limitaciones para contestar las preguntas o someter a prueba las hipótesis. El análisis estadístico no es adecuado para contestar las preguntas o someter a prueba las hipótesis. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en una presentación una vez de una investigación que el estudiante estaba trabajando una investigación y él propuso en la propuesta, el estudiante indicó que iba a utilizar un análisis de regresión múltiple ¿verdad? En el trabajo. Pues un análisis de regresión múltiple requería una variable dependiente cuantitativa, ¿no? En escala de intervalos razón. ¿Y qué pasa? Que cuando el estudiante consigue los datos, era sobre los factores que incidían en si un estudiante, ¿verdad? ¿Cómo salía el estudiante en una revalida de enfermería? Y entonces el estudiante esperaba que la junta examinadora le iba a dar a él los datos de las puntuaciones de los estudiantes. Y cuando recibe los datos, solamente le dieron si el estudiante aprobó o no aprobó. Así que él tenía una serie de variables de esos sujetos a la luz de unos cuestionarios que él, ¿verdad? Desarrolló sobre variables, digamos, de académica, cómo el estudiante salía en los cursos requisitos, en los cursos medulares, versus cómo salía en las electivas, qué puntuación obtenía, qué nota obtenía, variables de, por ejemplo, redes de apoyo en la institución, variables de redes de apoyo en su familia, en sus amistades, una serie de variables, ¿verdad? Para ver qué variables explicaban mejor el resultado de la reválida. Y lógicamente le indicaron que solamente le podían decir si el estudiante aprobó o no aprobó, no la puntuación. Así que su variable de ser una variable intervalal o razón, la variable dependiente, se convirtió en una variable dicótoma, ¿verdad? No era una variable cuantitativa, era una variable de aprobó, no aprobó. Y el estudiante tuvo problemas porque su modelo estadístico no funcionó, ¿verdad? No podía utilizar un modelo de regresión múltiple. En ese estudio tuvo que, en ese momento las personas no conocían que había un modelo de regresión logística y no pudo hacer, ¿verdad? Su estudio con los datos que tenía. Así que esto a veces, ¿verdad? Es importante porque hay veces que el estudiante
no conoce, porque no ha hecho una revisión amplia de literatura, de que existen unos modelos estadísticos particulares dependiendo de la naturaleza de las variables, sobre todo en este caso de la variable dependiente. Y tuvo problemas y tuvo que comenzar su estudio de nuevo porque tuvo que entonces ¿verdad? Cambiar el modelo estadístico. Así que en este caso, ¿verdad? Es importante, algunos de estos criterios son sumamente importantes y que el estudiante conozca las alternativas. Aquí tenemos ¿verdad? Las conclusiones. Tenemos las conclusiones, respuesta a las preguntas de investigación, el análisis crítico de esos resultados, y cómo se incorpora la literatura a ese análisis crítico, que es un área que muchos estudiantes a veces abandonan en esa parte de las conclusiones, no incorporan toda esa riqueza de la revisión de literatura en su trabajo y lo dejan pues, ¿verdad? Por la libre. No pueden, y ese sería pues el capítulo, usualmente el capítulo 5, ¿verdad? Que es la aportación del estudiante a la disciplina. Lo dejan, ¿verdad? un poco desamparado. Esa incorporación de la revisión de literatura en esas conclusiones. En las recomendaciones, ¿verdad? Que estén relacionadas con esas conclusiones, que muchas veces también recomiendan en ese estudio, pero no está atado a las conclusiones. ¿Okay? Y recomendaciones para estudios futuros. Así que fíjense que aquí yo no puedo discutir toda esta rúbrica con ustedes, pero la van a tener en caso de que usted la pueda, ¿verdad? En cierta medida utilizarla o adaptarla. Recuerden que el propósito de estos webinars es presentarle a ustedes modelos, en este caso modelos de rúbricas de investigación y que ustedes puedan mejorar el mismo. ¿Okay? Algunas referencias que yo les traigo y que les presento son estas que utilicé. Algunas sugerencias, por ejemplo, que les doy es que para buscar información hay algunas bases de datos muy útiles ¿verdad? En las redes, que son, por ejemplo, déjenme ver si yo puedo bajar esto aquí porque tengo un problema con poder ver. Déjenme. Ok, algunas bases de datos que hay, ¿verdad? Para ustedes hacer búsqueda y que yo utilicé para esta actividad, se las doy ahí. Asegúrese de utilizar filtros para, ¿verdad? Tener literatura reciente, aunque en muchas investigaciones hay que recurrir digamos, a fuentes de referencia que son viejas, porque si usted está citando a Vygotsky, pues, ¿verdad? Tiene que irse al tiempo de Vygotsky y probablemente no es una referencia que tiene 5 años, ¿verdad? O menos. Así que hay algunos autores seminales que son parte de la referencia y son los que usted tiene que usar. Revistas académicas, explore algunas revistas académicas especializadas cuando usted vaya a hacer búsqueda para hacer su rúbrica. Libros recientes, busque libros recientes. Hay un texto que es el de Wiggins y Angelo, ¿verdad? Que es un libro importantísimo en la evaluación docente a nivel universitario, que es un libro de referencia que todo docente universitario debería tener. Es un libro excelente, que es Assessment a nivel universitario. Puede utilizar conferencias y seminarios, presentaciones recientes, ¿verdad? De foros en línea que hay. También hay algunas redes académicas y grupos de discusión relacionados con la educación superior que son muy útiles para uno buscar información. Y hay algunos recursos tecnológicos también, como por ejemplo, Art Campus es muy bueno, son rúbricas diseñadas en distintas universidades, y está también un blog de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, muy útil porque hay muchas rúbricas
aquí en esta, ¿verdad?, página, déjenme ver si puedo entrar un momentito, que pueden ser útiles para ustedes, ¿verdad? Esta oficina de evaluación del aprendizaje tiene unos recursos muy, muy buenos y ustedes pueden, ¿verdad? Aquí hay una serie de rúbricas y están disponibles, ¿ok? Las mismas por aquí, ¿verdad? Esto fue un blog que se creó inicialmente en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje. Están todos los planes de evaluación de todos los programas. Y aquí hay una serie de rúbricas, ¿verdad? Que han desarrollado profesores de la institución en el área de estudios generales, en humanidades, pensamiento crítico, ¿verdad? Están disponibles. Hay una serie de rúbricas. También déjenme ver si yo puedo entrar a la página que les había dicho ahorita. Aquí. Ok, OLAS es una plataforma para los docentes de aquí del recinto, ¿verdad? Que está disponible para todos los docentes, ¿verdad? Para usted crear o editar, y aquí tiene todas las posibles distintos tipos de rúbrica que hay, ¿verdad? Y entonces usted puede escoger una rúbrica y decidir, ¿verdad? Si usted la va a adoptar, la va a adaptar o la va a utilizar tal y como está. Y esto está disponible para todos los docentes del recinto, ¿ok? Tienen una diversidad de rúbricas aquí de distintas disciplinas. Avalúa competencias de investigación científica en el curso CIVI 2022 y aquí usted tiene la rúbrica, ¿no? Y usted la puede exportar y utilizarla, ¿verdad? Si usted la quiere utilizar tal y como está. Estas son, por ejemplo, rúbricas hechas para los distintos programas disponibles a todos los que son de UPR Río Piedras. Vamos ahora a hacer una rúbrica utilizando ChatGPT, ¿verdad? Utilizando ChatGPT. Aquí, yo tengo aquí unas, digamos que yo voy a hacer ahora quiero una rúbrica cualitativa. Pues aquí yo le voy a decir a ChatGPT, le digo, desarrolla una rúbrica para una investigación cualitativa de 4 niveles de ejecución. Insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Yo le estoy diciendo ¿verdad? A este programado que yo quiero la rúbrica con 4 niveles y que los nombres van a ser insuficiente, suficiente, bueno y excelente. Para estos criterios, problema a investigar en esa investigación cualitativa, diseño del plan de investigación, revisión de literatura, ¿verdad? Recopilación de la información, análisis de la información, hallazgos, conclusiones y referencias, ¿verdad? Así que yo voy a proceder a copiar esto y voy a ir aquí a ChatGPT, ¿verdad? Y lo voy a pegar aquí y le voy a decir que me genere, vamos a ver, que me genere esa rúbrica. Vamos a ver si me está diciendo qué es lo que va a hacer para desarrollar una rúbrica para evaluar una investigación cualitativa. Debemos considerar cada uno de los criterios mencionados y describir qué características debe tener el trabajo en cada uno de los niveles de ejecución. Ahí fíjense que me lo está haciendo. Bueno, me está diciendo, bueno, el programa de investigar para insuficiente, esto es lo que debe, ¿verdad? Esta es la descripción. Para suficiente, esta es la descripción. Para bueno, esta es la descripción. Para excelente es la descripción. Fíjese que me lo está diciendo, me lo está listando, ¿verdad? Hacia abajo. ¿Ok? No está como conceptuado como una matriz, ¿verdad? Está haciéndolo cada uno de los elementos que yo le pedí, ¿verdad? De los criterios con los 4 niveles. Me está diciendo
diseño del plan de investigación es insuficiente, no presenta un diseño de investigación coherente, falta estructura y no es claro cómo se abordará el problema de investigación. Insuficiente me dice, presenta un diseño de investigación básico, algunos elementos no están completamente desarrollados y falta cohesión en el plan propuesto. En bueno me está diciendo buen diseño de investigación que muestra coherencia y lógica en el planteamiento del estudio, se detallan las fases de la investigación y los métodos a utilizar, y en excelente diseño de investigación detallado, creativo y bien justificado que muestra un enfoque sistemático y original. El plan es coherente, lógico y adecuado para el problema de investigación. Pero fíjense que me lo está diciendo, me lo está haciendo en una manera, ¿verdad?, lineal. Yo lo que voy a hacer ahora, cuando termine, es que le voy a hacer un pequeño cambio para que ustedes vean cómo va a quedar entonces la rúbrica, porque yo la quiero que sea como una matriz, ¿verdad? Ahí está. Vamos a esperar que termine esta rúbrica, ¿verdad? Fíjense que lo está haciendo de manera lineal. Que entonces yo tendría que crear una tabla y empezar a copy-paste, ¿verdad?, cada uno de estos elementos y se me haría, ¿verdad?, tardaría mucho. Desarrollé una rúbrica en forma de tabla para una investigación cualitativa de 4 niveles, ¿verdad? Los mismos niveles, insuficiente, suficiente, bueno y excelente, para problema a investigar. Dice, el problema no está claramente definido, es demasiado amplio o no es relevante. En el caso del 2, el problema está definido con mínima claridad y relevancia. En el caso del 3, bueno, el problema está claramente definido y es relevante. Y en el 4, el problema está definido de manera excepcional con una pregunta de investigación clara y relevante. Ve que aquí están en forma de tabla cada uno de esos criterios que se, ¿verdad?, de manera más clara. Yo lo que hice fue también que le pedí que me describiera los niveles, ¿verdad?, de ejecución, lo que era insuficiente, lo que era suficiente, bueno y excelente, de tal manera que el estudiante tenga también acceso a la escala que se está utilizando. Así que pedí que me definiera, que fue lo que hice ¿verdad?, en lo que estaba tratando de hacer lo que iba a hacer en la próxima, que me definiera esos niveles. Y aquí entonces usted le puede dar al estudiante los niveles definidos, que usualmente cuando escribimos los niveles no los definimos. Cuando decimos excelente, bueno, regular, iniciado, no definimos esos niveles de ejecución. En este caso sí están definidos. Aquí se quedó, ¿verdad? Y no lo hizo. Y no sé por qué aparece esa y no lo quiere hacer, no sé, ¿verdad? Vamos a ver el tercer intento. Pero pensando que esto podría ocurrir, pues me adelanté y había pedido, ¿verdad? Le había pedido yo imagino que es un problema de conexión que tengo, porque he tenido problemas de conexión desde esta mañana. Así que, ¿verdad?, esta sería la rúbrica. Si ustedes quieren, lo que yo voy a hacer es que voy a enviarles esta rúbrica con los materiales que se le presenten hoy y la definición de la escala, pero el que tiene algún acceso a algún programado de inteligencia artificial, que hay varios, inteligencia artificial generativa, pues puede eh, utilizar esta modalidad, que esa es la idea, ¿verdad? Que se puedan utilizar una diversidad de modalidades y una vez usted tiene esta rúbrica, esto está en formato de tabla, ¿verdad? Y usted puede llevarlo a Word y trabajarlo dentro de Word como formato de tabla, así que puede añadirlo o quitarle, puede editarlo.
porque yo lo he hecho, ¿no? Y entonces puede mejorar la rúbrica, añadirle elementos o modificar algunos de ellos, ¿verdad? Y ampliarlos. Esa sería la idea de esta parte y me excuso. Qué bueno, ¿verdad? Que trabajé esto antes de venir aquí para no... Pero, ¿verdad? Esto fue lo que hizo al principio. Fíjense que esto fue lo que hizo al principio. Y entonces la segunda parte, que sería que lo hiciera en forma de tabla, simplemente las instrucciones que se le dan, mientras más específicas, mejor es el logro del producto que usted quiere obtener utilizando esta ¿verdad? Plataforma de inteligencia o esta aplicación de inteligencia artificial. En el caso mío, yo estoy trabajando con ChatGPT 4, pero la 3.5 también lo hace. Así que, nada, si hay alguna pregunta o alguna duda, pues nada, si no hay preguntas ni dudas, con esto culminamos el webinar.